Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este espacio de entrevistas para profundizar sobre los problemas centrales de nuestra América. 2022, WWF emite un informe preocupante de estamos llegando a un punto de no retorno si seguimos con el acelerado proceso de devastación de la Amazonía. Y antes, otro informe del IPCC nos dice que ya la catástrofe climática se da, porque los gobiernos no tomaron las medidas necesarias ni respondieron a las alertas frente a la necesidad de hacer cambios de fondo, estructurales, para cuidar la vida y cuidar el planeta. La Amazonía. Hoy vamos a trabajar sobre este tema. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué significa y qué debemos hacer como sociedades y también exigirle a los gobiernos, sobre todo quienes tenemos buena parte de este bioma estratégico vital para la vida del planeta? Y para ello tenemos una invitada muy especial a quien agradecemos nos haya aceptado la invitación, Estefanía Ciro, quien es investigadora del Centro de Pensamiento a la Orilla del Río. Estefanía, gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Oh, muchas gracias a ustedes. Para mí es un placer hablar de la Amazonía en todos los escenarios posibles y construir en Minga un conocimiento de resistencia para nuestra América Latina, pues. Perfecto. Estefanía, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la Amazonía, precisamente? Sí, cuando hablamos de la Amazonía, hablamos de el último otro. Digamos que quienes investigamos la Amazonía entramos por múltiples aristas y una de las que por las que entramos y sentimos con mucha latencia es ese lugar exotizado por Occidente, ¿no? Fetichizado por Occidente de eso que es la selva, ¿no? Entonces la selva nos dicen que es el infierno verde, ¿no? Que es la misma vorágine, ¿no? En Colombia entramos mucho para entender los llanos, la Orinoquía y la Amazonía por la vorágine, ¿no? Mi corazón lo jugué al azar y me lo ganó la violencia, ¿no? Entonces, todo este fetiche que hay sobre el mundo andino, sobre todo burgués, que piensa la Amazonía como ese lugar incomprensible, salvaje, que hay que domar y domesticar. Y a todos nos han convencido que eso es la selva amazónica, ¿no? El lugar que hay que dominar y que Occidente tiene por función dominar. Por eso digo que es el último otro, porque es ese otro que se le planta a Occidente con su capitalismo, a Occidente con su filosofía, con el neoliberalismo, con este pensamiento blanquito, capital. Entonces, ese último otro es ese espejo en el que se planta Occidente y ese es el último otro. ¿Y qué pasa? La manera en que se ha pensado ese último otro es fundamental. Nos dicen que ese es el que resta, el que no está civilizado, el que no está integrado, porque es lo primero que nos dicen, ¿no? Es un lugar que no se ha integrado a la dinámica del mundo, que hay que rescatar y salvar. Pero al contrario, nos quitan de la percepción la cosa más importante que tiene la Amazonía y es que es el corazón del planeta, ¿no? Que es el lugar más importante del planeta, no solo por su lugar en la pervivencia de la vida, sino porque hasta para el mismo capitalismo ha sido la salvación. Ahorita hablamos de lo que hablaremos ahorita, ¿no? De recursos, de minerales y de toda esta idea de los bonos de carbono, pero hace siglo y medio, hace un siglo, hablaban del caucho. Si no es por el caucho, no hay autos, y si no hay autos, no hay economía fósil, y si no hay economía fósil, no hay el capitalismo tal cual lo concebimos en el siglo XX. Es decir, por solo ese detalle de extraer el caucho pudo haber una economía basada en el coche, que fue el Fordismo. Y eso fue posible
por el genocidio del capital en la Amazonía. Entonces, este que presentamos ahorita es uno de los tantos. Entonces, para mí, ¿qué es? Latencia, es el corazón de la vida, pero también es el corazón que quiere ser absorbido por el capital, que lo concibe como el último otro. El último otro y estamos al límite, es decir, es ahora o tenemos que enfrentarnos a la extinción. De hecho, ya está avanzando la extinción de las especies, una extinción muy acelerada. Ahí tenemos una pregunta y es, ¿de qué hablamos cuando hablamos del cuidado? Porque empezamos a escuchar una serie de políticas y de recomendaciones para el cuidado de la Amazonía, pero cuando uno profundiza, no estamos hablando de cuidado, estamos hablando del cuidado del capital, del mercado. ¿Qué decir frente a eso, Estefanía? Sí, voy a tomar una frase de Lord Byron que no voy a decir puntualmente porque la tendría que leer, pero que usa Graham Greene, pero es más o menos detrás de la salvación y detrás del cuidado están las peores perversiones del mundo. Entonces, detrás de construir la idea de que vamos a cuidar o vamos a salvar, están los peores desastres que hay en el mundo. Entonces, la primera alerta es, ojo, cuando te dicen vamos a cuidar, aquí hay algo, porque el problema es para quién van a cuidar y quién va a cuidar y de qué se trata ese cuidado. Y creo que así ha sido el proceso de concebir la Amazonía. Además de todos los discursos que hablaba yo ahorita, ¿no? La Amazonía que no tiene gente, entonces borraban a todas las grandes naciones indígenas que había, la gente, la que no está conectada y rompían todo el poder que tenía la Amazonía sobre los Andes y sobre el mundo, que más conectado con el mundo que la Amazonía. Y todos estos, ahorita está la idea del cuidado, ¿no? Entonces, que hay que salvarla, hay que cuidarla y hay que deforestarla. Estas agendas son muy preocupantes, que no surgen ahorita porque creemos que de pronto alguien se la inventa y ¡plup! Aparece, pero sí hay que entenderla como procesos de mediana duración, de hace 50, 40, 30 años, que se vienen ubicando muy puntualmente. La construcción de los parques nacionales naturales, por ejemplo, la Macarena. Eso no es de ahorita, eso es un proceso que se viene dando desde las primeras visitas de los científicos estadounidenses a esta región, que son los primeros que empiezan a hacer todo el análisis de conservación territorial, que se llevan a sus universidades en Estados Unidos y empiezan con sus conexiones con la política colombiana a constituir la idea de los espacios de conservación, pero son unos espacios de conservación que no nos preguntan a nosotros conservar para quién o conservar para qué, cuidar para quién o para qué. Entonces, lo que uno ve desde 50, 40 años para acá, en todas estas imágenes de los viajeros, por eso la figura del viajero es tan importante en la Amazonía, que es como esta persona que llega y descubre, ¿no? Y lleva el conocimiento a Occidente. Entonces empiezan a ubicarse los parques nacionales naturales, también empiezan a empotrarse las semillas de la gran propiedad ganadera que transita a ser la gran propiedad del mercado de la cocaína, de los narcotraficantes, y empiezan a constituirse unas zonas sobre las cuales no hay una discusión de quién son o para quién son, pero sí sabemos para quién no son, ¿no? En la expulsión de los poblaciones indígenas y la expulsión y también destrucción de la vida campesina, que primero es colona y después es campesina amazónica. Entonces hay que rastrear muy bien esas agendas del cuidado que ahorita se nos plantan con más fuerza, pero que vienen dándose poco a poco como semillas, pero que se van configurando como grandes, después, cuando ya todo converge, como grandes procesos de acaparamiento de tierra. Pues, hay que pensar finalmente en el Plan Colombia. ¿Qué queda del Plan Colombia? ¿No? Que es ese último gran discurso del cuidado de la salud, ¿no? Vamos a evitar que los jóvenes consuman drogas y hay que evitar que el mundo conviva con la cocaína y con la marihuana y bla, bla, bla.
Y esa gran idea del cuidado se convierte en una guerra que 20 años después, ¿qué significó? La aparición de todos los bloques petroleros en la Amazonía colombiana. Si contamos solo los bloques, imagínate lo que tú planteas sobre la minería, ¿no? Y sobre todos estos escenarios de extracción. Entonces, eso es el cuidado en la Amazonía para mí, ¿no? Como unas agendas con unos intereses extractivistas de destrucción muy puntuales y de exclusión de la población local. Hay unos puntos que son claves que has mencionado muchos. Uno, el tema del caucho, que está marcado también en un momento de crisis planetaria y de guerra, Primera y Segunda Guerra Mundial. Ahora estamos en otro momento de crisis planetaria y de guerra. Claro, nuevas condiciones, pero de guerra. Y aparece nuevamente la necesidad rápida de la Amazonía. Y también lo que tú planteas, el tema del cuidado y de la paz. Y una paz que parece ser son las condiciones para que entren los megaproyectos. Ahí te preguntaría en torno a cuáles son los principales deforestadores, devastadores de la Amazonía, porque los medios nos han dicho tal vez que son los campesinos, que son los cocaleros, pero ¿quiénes en realidad son los reales responsables de la acelerada devastación de la Amazonía? Al punto que hoy decimos ya estamos al borde, ya estamos al borde de ya no hay regreso, no hay retorno en el daño que estamos haciendo. ¿Qué decir frente a eso? Bueno, creo que tú lo dijiste ahorita, antes de responder, muy, muy brillante las conexiones, ¿no? De la guerra y el lugar de la Amazonía. Y eso nos pone a que la Amazonía para nada es un lugar olvidado o una periferia, como la quieren hacer ver, ¿no? La periferia en la Amazonía, para nada. Son los corazones latentes del mundo. Y bueno, tu super pregunta es, hay que decir, los primeros y grandes deforestadores y destructores de la Amazonía son las élites colombianas que en su enorme ambición y egoísmo de impedir la reforma agraria y de hacer una frontera agraria como la conocíamos hace 50, 40 años, que podía ser para todos. Esa se conecta con la nuestra guerra, que es lo que llaman la violencia, pero imagínate que la violencia no se llame la violencia, sino la revolución, como decía una investigadora, a Ingrid Bolívar se lo escuché, ¿no? ¿Qué tal que a la violencia no lo llamáramos la violencia, sino la revolución? Eso sería otra cosa, porque siempre nos echan el cuento de que esto era un tema de conservadores y liberales y un tema político, de convivir con la oposición política, pero detrás hay un tema de economía política, es decir, ¿quién se quedó con todas esas tierras, no? ¿De qué servía matarse entre todos? ¿Quién era el que se quedaba con esas tierras? Entonces, el primer responsable de la deforestación en la Amazonía colombiana y en las selvas del sur del país son las élites que, en vez de resolver de una manera generosa e inteligente el tema de tierras en el país, lo que hicieron fue hacer una guerra enorme y expulsar a una gran cantidad de población de todos los tintes, de todos los colores y con todas las formaciones a las selvas, sabiendo pues que convivir en la selva, vivir en la selva, producir en la selva, tiene unos retos enormes. Tú convertirte en un campesino amazónico no lo logras cuando llegas y siembras yuca, ¿no? Lo logras después de 3 generaciones cuando entiendes qué ocurre, ¿no? Y cómo entender este entorno. Entonces, eso es lo primero. Los segundos son los grandes terratenientes del país, principalmente los ganaderos, muy amigos de las élites, que lo que encontraron en estas regiones, por ejemplo, las élites huilenses, los ganaderos huilenses, tolimenses, fueron territorios para sembrar la semilla del ganado. Entonces, el problema no era el campesino o el colono, el problema era las perspectivas desde las élites regionales y nacionales de los ganaderos de ver en estas selvas unos enormes llanos para consolidar la ganadería colombiana, ¿no?
Entonces, la gran ganadería, y es lo que ustedes ven ahorita, ¿no? Todas las grandes acaparamientos de tierra que hay sobre parques y sobre áreas de la Amazonía colombiana no son posibles solo por los campesinos, sino son posibles por una gran inversión de capital en la destrucción de estas selvas. Y eso solo es posible con gente que tiene la plata. Gente que viene de Córdoba, gente que viene de Magdalena, grandes ganaderos que están invirtiendo su dinero en acaparar estas fincas en estas regiones. Eso es un segundo actor. Un tercer actor son el tráfico de drogas y el narcotráfico, que encuentra en la tierra en Colombia y la imposibilidad de tener unas mínimas básicas de catastro y de formalidad, una forma perfecta de lavar dinero y de pues entrar a lo que dijimos antes, ¿no? Entrar a las élites nacionales y a las élites ganaderas, que es donde se juega el poder en el mundo, en el país. Entonces, esos es como los terceros responsables. Y los cuartos responsables son las empresas extractivistas petroleras, por ejemplo, que han consolidado, que tienen en todo el piedemonte de la Amazonía, que es el comunica los Andes con la Amazonía, el piedemonte amazónico, que le sigue al piedemonte llanero, todo un enorme interés en el acaparamiento y en el control de esta tierra. Y el ejemplo más puntual es Putumayo. La destrucción y la guerra que vive en Putumayo, que se vive actualmente en Putumayo, no se entiende sin el rol de las petroleras y su lugar en esa frontera petrolera, contaminando, excluyendo campesinos, comprándolas con salarios bajos, cooptando organizaciones y todo eso que ha generado. Y por último, y con esto termino, pues por supuesto las bases militares de los Estados Unidos, las bases militares en Tres Esquinas, en Larandia, el radar en Araraquara y todos estos puntos muy estratégicos que a pesar de que tengamos los principales radares y ojos tecnológicos en América Latina puestos en la selva, resulta que nadie sabe quién es quién deforesta, ¿no? Y seguimos creyendo que son los campesinos amazónicos los responsables de esto. Sí, de hecho, mientras te escuchaba, recordaba algunos datos. De la deforestación de la Amazonía en general, sobre todo en Brasil, pues la soja es uno de los responsables, la ganadería, minería, todo lo que estás diciendo, pero todo eso está anclado a clúster de producción y también a una serie de encadenamientos. Entonces hay una responsabilidad también del norte que dice cuidar y necesita cuidar la selva. Recordaba mientras hablabas de Aronson. Aronson fue el delegado de Estados Unidos para el proceso de paz con las FARC y él es dueño, hace parte de un entramado de empresas, son 400 y tantas empresas dedicadas al petróleo y a la energía. Y él extendió su poder en el Putumayo y en los llanos, extendió su cantidad de licencias para explorar y explotar petróleo y extraerlo. Pero llegó otro negocio también lucrativo por el momento verde en el que nos encontramos, el cobre. Entonces, sí, muchas licencias de cobre en el Putumayo y también en esta zona amazónica que avanzan sin ningún problema. Y eso hace parte pues, de toda esta problemática. Dime, quería preguntarte sobre este discurso verde, precisamente. Y para entrar ahora en el punto en el que nos dejaste de lo militar, pero por ahora es eso. El discurso verde, tenemos muchas dificultades allí. Cuéntanos un poco de ello, qué tan real es o qué vamos a volver a incentivar un extractivismo en las fronteras donde tenemos que cuidar la vida. ¿Qué pasa con ese discurso verde y ese cuidado de la naturaleza hoy? Ajá. Sí, digamos que a nosotros nos plantan frente a un dilema. Entonces, y es el tema de, bueno, estamos, por supuesto, en un escenario de catástrofe civilizatoria, estamos en un escenario de colapso climático,
no es como lo dice el Banco Mundial, estamos en el cambio climático, no. Y en eso sigo mucho al profesor John Sachs. El profesor John Sachs Fernández dice, no, esto es un colapso climático, una catástrofe. Y es una catástrofe creada por la economía fósil. Es decir, los daños que se dan en estos últimos 2 siglos se dan esa raíz de la expansión de la dinámica del capital. Entonces, a nosotros nos plantan 2 cosas, es decir, no, es que todos somos culpables y aquí tenemos que todos dar de nuestro y culpabilizar a los jodidos, igualando las cargas y diciendo lo que hay que hacer es, bueno, consumir menos y bla, 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 pero dentro del marco del capitalismo, o al contrario, pues entender desde la formación radical que la única salida es desconectarse de las dinámicas del capital, ¿no? Y desconectarse de una forma que permita pues, disputar y ser el último otro realmente, ¿no? Asumirse como el último otro. Entonces, en esos 2 caminos, por supuesto, el capital es muy ágil y se inventa las maneras de decir esto es inevitable, no pueden salirse de las dinámicas del capital, aquí todos somos responsables y lo que hay que hacer es crear mercado para esto, porque aquí lo único que mueve todo es el mercado. Entonces, claro, todo el Parlamento Europeo que puede ser muy progresista y que puede ser muy verde, pero es que termina siendo el lavado de cara más capitalista del verde. Pues los Estados Unidos, por supuesto, terminan dirigiendo y construyendo esta idea y asumiendo esta idea, estamos en crisis, lo que hay que hacer es un mercado verde, ¿no? Y la manera de salvar la vida es construir unos mecanismos en los cuales se valore lo verde. ¿Y cómo se valora? Pues incluyéndolo en el mercado. Pero en el mercado es que la Amazonía es como el supermercado de ellos. Cuando necesitan caucho, entonces vienen por el caucho. Y ahorita cuando necesitan minerales raros, entonces vienen por eso. Y lo hablo no solo por Colombia, sino también por Venezuela, por ejemplo, ¿no? La Amazonía venezolana tiene toda la cantidad de minerales raros que tú te imagines y toda esta atención muy fuerte sobre Venezuela y los actores armados en Venezuela y la explotación es precisamente porque hay unos intereses enormes de los Estados Unidos principalmente por tener el control de esos minerales raros, porque su enemigo directo, China, sí los tiene, ¿no? Si hay algo que tiene China es minerales raros y lo que va a definir el futuro de la guerra y de la multipolaridad es precisamente quién tiene acceso a estos minerales. Entonces, en el supermercado de la historia, la Amazonía puede ofrecer de nuevo la alternativa. Entonces, todos estos son discursos que empiezan a plantarse, pum, 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 como artefactos en los cuales a todos nos ponen a hablar de esto. Todas las organizaciones en la Amazonía colombiana ahora hablan de mercados de carbono, de bonos de carbono, del cambio climático, pero sin ninguna crítica. Nos ponen a hablar su lenguaje y acá estamos todos embelesados hablando en los mismos términos en los que ellos plantean esto. Y bueno, hasta el presidente ya está hablando de cómo sacarle provecho a esto, pero sin ninguna crítica real sobre, bueno, de quién se están quedando las licencias, quién se está quedando con el petróleo, dónde están los minerales raros, ¿no? Porque el país no puede saber dónde están esos minerales y Estados Unidos ya sabe dónde están. Entonces, es un discurso muy peligroso, muy dañino y que nos aletarga en la reacción, ¿no? En la reacción y nos pone en la posición de siempre, ¿no? Pues esto no tiene salida, ¿no? La radicalidad no tiene salida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues navegar en el mar de babas que nos plantean ellos. Ahí en ese punto, porque estás planteando el tema fronterizo con Venezuela y hay un tema minero fuerte
tema del oro, el coltán, etcétera. Tienes ahí el dato. ¿Qué pasa con las políticas de Estado? Es decir, se supone que este es un gobierno progresista, estaba planteando la necesidad de cuidar la Amazonía como un asunto ya de planeta, ya de humanidad, y plantea algunas políticas, pero paso seguido se reúne con la OTAN para pedirle que cuide la Amazonía. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo analizas? No, inadmisible. Inadmisible como muchas cosas que se vienen presentando en el gobierno. Creo que a nosotros nos echan el cuento de las coaliciones, de que esto es un gobierno de coalición y que la calle no fue lo suficientemente fuerte para poner un presidente. Entonces, que por eso toca negociar y al final lo que ve uno es una cantidad de sesiones muy fuertes en torno a puntos estratégicos. Y uno de los puntos estratégicos es precisamente ese, ¿no? El que llamó la atención sobre la Amazonía y la protección de la Amazonía por 13 helicópteros que se van a llamar guacamayas y que la OTAN tiene también, ¿no? Bueno, entonces, por supuesto, la militarización verde que la hacen ver como algo nuevo en el marco de la OTAN y del Comando Sur, ahorita se muestra más, pero la militarización verde es la manera ahora de llamar el control de los puntos geoestratégicos, que ha sido siempre el interés de todos ellos, ¿no? Ellos están en unos lugares puntuales porque hay unos intereses geoestratégicos en términos, por ejemplo, de recursos, y ahora pues se visten de verde y bla, bla, bla. Pero a lo que quiero ir es que además de la reacción del gobierno, yo creo que es también la historia de este país, lo que arrastra a ser Colombia. ¿Y qué arrastra a ser Colombia? Que no arrastra a ser Brasil, por ejemplo, ¿no? Lula difícilmente aceptaría que la OTAN o una fuerza extranjera llegara a proteger la Amazonía. Eso ha sido un debate inmenso en Brasil. Es como en México. México difícilmente aceptaría como ocurrió con la iniciativa Mérida, pero que fue diferente, que entrara una fuerza extranjera a intervenir en su ejército, ¿no? O a preparar su ejército, o pues, la misma reacción que tiene México con la DEA, ¿no? Que ha sido últimamente con AMLO muy chocante, y la idea de sacar las agencias internacionales. Entonces nosotros estamos rodeados de países que tienen una trayectoria histórica de una soberanía nacional mucho más fuerte. A pesar de todas las discrepancias que podamos tener, hay unas instituciones que han mantenido un nacionalismo, no en el buen sentido de que protegen al pueblo, sino en el sentido de que tienen una relación diferente con los Estados Unidos. Eso pasa pensando en la Amazonía, con Brasil. Eso no pasa con Colombia. Si hay un país que ha sido manoseado, violado, hurgado por los Estados Unidos, ha sido Colombia. Y esto es gracias a las élites. Las élites encontraron en los Estados Unidos un actor de su legitimación. Eso viene desde la masacre de las bananeras, desde antes, pero digamos, las masacres de las bananeras fue un llamado de la United Fruit a las élites regionales y a la policía para que resolvieran eso. Entonces, esa intermediación tan estrecha hace que, por supuesto, Petro juegue con eso, porque es que somos país aliado de OTAN, tenemos bases militares de los Estados Unidos en territorio, y eso, pues, impone navegar en un escenario diferente, ¿no? A lo que sería en Brasil. Ahora, pues lo que espera uno de Petro es que de una u otra forma deje de navegar y ya cierre. Y no ceda en cosas sobre las cuales puede estar perdiendo también la posibilidad de construir un discurso más serio. Entonces, esta última propuesta que hace Petro sobre pagarle a los campesinos cultivadores de coca salarios con bonos de carbono y todas estas cosas, son cosas que lo enredan, nos enredan a nosotros
y sobre todo que obligan a las organizaciones y a la población y a las comunidades y a las juntas a activarse en términos de qué es esto de los bonos de carbono. Ahorita yo estuve en varios lugares y todos decían necesitamos ya que vengan y nos expliquen de qué se trata ese mercado y qué es eso, porque eso es lo siguiente que se viene. Y creo que Petro y sus asesores y lo que sea, pues no han tenido un filtro ahí, una posición muy clara y eso es pues grave. Hay que manejar eso en diferentes y múltiples niveles. Ahora, pues la gente que rodea a Petro tampoco es que sea muy experta en la Amazonía. Susana Muhammad, pues es alguien muy urbano que no tiene un contacto con organizaciones ni problemáticas de la Amazonía. Entonces, pues ese aprender qué ocurre, quién es quién, qué se disputa en la Amazonía, en la curva de aprendizaje de la ministra, pues también toca asumirlo, ¿no? Estefanía, hay algo de lo que estás diciendo muy importante, es decir, necesitamos más formación, más movilización, es decir, ponerle condiciones al gobierno. El gobierno por sí mismo no va a hacer los cambios, lo estás diciendo. Allá hay una cantidad de intereses y de pactos ya dados. Le tocaría a la sociedad poder entender y poder presionar para que se tomen decisiones. Lo dijo en algún momento también la presidenta Dilma Rousseff, diciéndole al pueblo, oblíguenme a tomar la decisión, no en términos negativos, sino porque ya hay unos amarres instituidos. Entonces la sociedad debería salir a exigir en movilizaciones fuertes al gobierno, por ejemplo, que acabe con la OTAN, que acabe no con la OTAN, sino con el convenio que nos hace miembros de la OTAN, porque eso es dañino. Lo mismo que mejore su planteamiento sobre la protección de la Amazonía. Vinculando pues a las comunidades, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Pero también quería preguntarte sobre ese papel estratégico en la formación, pero al revés, de algunas ONG internacionales, como la USAID, por ejemplo. ¿Qué decir frente a eso? Sí, y yo creo que si hay una región que tiene destruida su cultura política y que tiene mucha debilidad en torno a la organización es la Amazonía, precisamente porque ha sido muy intervenida. Ha sido muy intervenida desde hace mucho tiempo. Y uno de los primeros ejemplos es el Instituto de Verano, por ejemplo, ¿no? Y todas esas entradas de organizaciones internacionales que empiezan a tener una relación muy manipuladora con los pueblos indígenas, primero, ¿no? Entonces, una construcción de una relación muy dependiente. Y entonces, si hay un lugar donde hay organizaciones internacionales en la Amazonía, ¿no? Entonces tú pasas y ves la casa de X, la casa de Y, de tal agencia, de tal grupo, de tal, ¿no? Organismo internacional, es todo lleno de chalecos. Y cada chaleco tiene eh, un rubro que está dando a una población. Y esa población entonces empieza a construir esa relación bastante asimétrica y dependiente y hasta enfermiza con estas organizaciones. Entonces, si no me llega el dinero, no hago el plan de vida para mi comunidad. Entonces, ¿quién ha hecho los planes de vida para todos los pueblos de la Amazonía? ¿No? Todas las agencias internacionales. Que está muy bien porque es un proceso de fortalecimiento, bla, 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 pero eso no viene gratis, eso viene bajo unas lógicas muy puntuales en las cuales no puede haber después ninguna discusión interna si no hay un financiamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas lógicas rompen la posibilidad de una autonomía a la hora de pensarse la Amazonía. Ahora la Amazonía no se piensa ahí, sino se piensa en las cumbres del COP, en las cumbres internacionales, en las reuniones, ¿no? Pero no hay una agenda de que uno diga, no, pues, no, ¿cómo así que helicópteros y no sé qué? Vamos a marchar mañana. No te sale nadie. Y a pesar de todas esas grandes inversiones de las agencias internacionales en los planes de vida y en la preservación de la Amazonía y no sé qué, hace como 2 años fue la cumbre como una cumbre de gobernadores en Florencia, Caquetá.
Y ahí llegaron los gobernadores, agencias internacionales, con el gobernador de ese momento, que era Álvaro Pacheco, que también tiene un caso por paramilitarismo, salió del cargo porque tiene una investigación por paramilitarismo. Y él recibió a todos los gobernadores y a las agencias internacionales que lo llevaron también a Estados Unidos, hicieron la gran cumbre en Florencia y llegaron, por supuesto, los pueblos a hacer el amenizaje del evento. Pero ¿qué no se habló? Algo que reseñó a la orilla es que llegaron por lo menos 20 líderes de comunidades con contratos de mercados de bono de carbono que estaban en inglés, que no entendían qué habían firmado, que no sabían de qué se trataba, de que venían a decir que esto que, pues, como que alguien les explicara, pero ya los habían firmado. Entonces, ¿de qué sirve todo ese dinero de planes de vida y todo ese dinero que llega y ese tallereo y relación con las organizaciones internacionales si los pueblos están firmando contratos ya hace ya hace 10 años y no saben qué firman, ¿no? Entonces, eso en términos de los pueblos indígenas y en términos del liderazgo campesino o ciudadano es igual, porque Bogotá tiene una relación y es que el poder en Bogotá se da de una u otra forma si usted tiene relación con los territorios. Pero en territorios usted ni vive, ni le interesa vivir, ni tiene un proceso, ni conoce. Entonces, ¿qué pasa? Usted en un desayuno conoce a alguien que llega de allá y dice, usted es el líder social de la Amazonía, lo suben en una baldosa, se marea, pero detrás no hay un proceso, detrás no hay un proceso asambleario, no hay un proceso de juntas, no hay un proceso de toma de decisiones colectivas. Entonces, el proceso organizativo está absolutamente deteriorado precisamente por el papel de estas organizaciones como USAID también, que pues se involucran en acciones que simplemente sirven es para dividir la gente y para hacer pelear la gente. Eso es el escenario. Y no Sí, más una cosita de USAID, y es que, claro, USAID se articula con la doctrina cívico-militar contrainsurgente de los Estados Unidos y tiene una enorme injerencia en los ejercicios contrainsurgentes, de infiltración, de red, de construir. Entonces, claro, ellos están haciendo la política de género, financian la política de género en el Caquetá, ¿no? Entonces, ¿cómo es la política de género? Y la política de género es bla, 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 pero pues en ese mismo momento están creando una serie de dependencias sobre las mujeres, quienes llegan, manejo pues, de organizaciones y eso es otro germen de fractura, ¿no? De la organización. Gobernanza global, es decir, una intervención vía ONGs, vía formación, vía educación para desarticular la capacidad de resistir de un territorio y dejarla funcionar, es decir, una participación muy funcional, muy maleable, muy manejable a los intereses. Es decir, lo que tú bien lo estás planteando es contrainsurgente, es decir, ningún proceso, no solo estamos hablando de guerrilla como tal, de armados, sino de insurgente, es decir, que plantee otra forma, otros órdenes posibles y otras maneras de defender la Amazonía. Estamos de acuerdo en ello y me parece muy interesante lo que estás planteando. El tiempo se nos agotó, pero vamos a pasar a las propuestas, porque hay muchas preguntas que quisiera seguir haciendo. Y creo que tendremos oportunidad 2023 para profundizar. Incluso contarte, nosotros cuando vimos el documental de Magia Salvaje, dijimos, caramba, este es el fin de la Amazonía. Cuando pasan, es un hecho simbólico, ¿cierto? Cuando tengo que verlo es en una película, cuando empiezo a hacer un registro tipo museo, quiere decir que ya vino la etapa final, y preciso, eso empezó a ocurrir. Curiosamente, hay que estar muy atentos de todos los lenguajes simbólicos de lo que va ocurriendo. Sí. Bien, ¿qué nos queda? ¿Qué propuestas se pudiesen plantear? Que creo, sí, si miramos la lógica desde arriba, la realidad está cerrada. Pero si la miramos desde abajo, podemos encontrar tal vez fisuras y posibilidades. ¿Qué propuestas nos quedarían como para hacer un punteo para ir cerrando? Sí, yo creo que el plan no es inmediato, el plan es de mediano y largo plazo, de que esta es una lucha de largo aliento sobre la cual ya nos montamos tarde.
pero pues ese es el marco de acción, ¿no? Eso no es ni para las elecciones del otro año, ¿no? ¿Cómo nos organizamos para las elecciones del otro año? Que hayan candidatos para que voten por la Amazonía. No, eso no funciona así. Esto hay que pensarlo más a mediano, 10, 20 años. ¿Y qué pasa? Hay unas figuras muy fuertes que son las que han sido el eje de la intervención y de la violencia. Como dices tú, me gusta mucho como lo dices tú, que dices más que la contrainsurgencia es como la contra, contra capital, contra alternativas, contra el poder pensar que la salida está ser el último otro, ¿no? Porque nos quieren decir la salida es el mercado, la salida es el mercado. Y cualquier cosa que sea parte de eso, no nos lo dejan ver. Entonces, ¿cómo ir hacia ese salirse? Entonces, hay unas figuras y es la figura de la Junta de Acción Comunal y la otra es la figura, por supuesto, de todas las figuras de, las últimas son las que perviven, que son la de los pueblos, los resguardos. En la Amazonía hay consejos comunitarios, pocos, en Putumayo tal vez haya, pero hay pocos, pero digamos que esas son dos figuras organizativas centrales de territorio, es decir, que tienen una autoridad sobre el territorio. Y eso es lo más importante. ¿Cuál ha sido la pelea en estos últimos años? Como les expliqué, de debilitar el poder de los pueblos, de tener una autonomía y directamente con la violencia, debilitar las juntas de acción comunal, estigmatizándolas como guerrilleras o de otro lado, cooptándolas por los políticos, ¿no? Porque terminan siendo cooptadas. Entonces, en últimas, la disputa por la vida es la disputa por esos órganos de poder, que son los que tienen autoridad en territorio, son los que definen qué se hace y qué no se hace en el territorio. Y son los que han puesto los muertos. Ahorita las disidencias han matado muchísimos gobernadores indígenas y parte de la debilidad que tiene, se nota, la debilidad de los pueblos se nota es que nadie sabe. Pero la cantidad de gente que ha muerto sobre el río Caquetá de los pueblos todavía no se sabe, ¿no? Y entonces, digamos, como todo ese exterminio que se está dando sobre los pueblos se funda en esos dos lugares de organización. Y son esos dos lugares de organización son los que hay que empoderar. Hay que fortalecer en autonomía productiva, porque es que esto no se habla, esto no es solo de un discurso o de un taller, sino es cómo hacer que hayan formas productivas que empiecen a darles autonomía a las personas, ¿no? Empiecen a darles fortaleza. Entonces, esa es la lucha de la economía política de la sobrevivencia. ¿Cómo permitir que sean los mismos pobladores organizados los que puedan pervivir en la tierra y sobre los cuales se pueda generar una autonomía? De ahí en adelante, pues es pensar esos escenarios, cómo desconectarlos y darles la autonomía suficiente y en este escenario donde ellos son los dos actores de disputa. Para mí esos son los dos actores que hay que atender con más fortaleza. Bien, creo que nos quedan muchas ideas y preguntas y nos quedan abiertos temas. Por ejemplo, el tema de la coca. Recuerdo en el sur de México, escuchando a las comunidades mayas, lo tenían muy claro. No podemos permitir que ingrese la coca porque detrás viene el llamado progreso. En la figura de ONGs que vienen a ayudar a salir de la devastación de la guerra y detrás de ellos las multinacionales que vienen a transformar el territorio de una guerra que ellos mismos provocaron y la punta de lanza es la coca. Ahí es un tema que profundizaremos en otro espacio, si no lo permites. Lo mismo el papel de los urbanos. Nosotros los urbanos, el papel que jugamos allí es clave. Vivimos como desconectados de lo real. Es decir, el agua no viene de abrir el grifo, viene de la naturaleza que debo cuidar. Y la necesidad de potenciar, fortalecer, proteger la articulación de los pueblos indígenas. Hay un etnocidio caminando. Parece ser que no ha terminado la llegada de las carabelas al continente. No ha terminado. Entonces, dejamos en punta, lo dejamos abierto. Invitarte, Estefanía, a seguir este será nuestro cierre del año, pero para poder iniciar
una serie de conversatorios que nos permitan entender mejor cómo hacer lectura y qué posición tomar, cómo mover la acción, el conocimiento que mueve la acción para transformar esta realidad que nos toca. Bien, Estefanía, agradecerte por aceptar la invitación, por todo este conocimiento que nos compartes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y que sigamos juntos aquí pensándonos todo esto y aprendiendo en colectivo y buscando alternativas, porque pues creo que son los momentos en los cuales, si hay un respiro que da esta época, es que es un momento en que podemos florecer con más fuerza. Podemos hacer otras cosas que en medio de la guerra no se podía y en medio de la amenaza no se podía y la precariedad no se podía. Entonces hay que aprovechar estos respiros para empujar. Así es, este momento es clave para poder generar acciones que se sostengan con el tiempo. Y definitivamente solas no podemos, tenemos que articularnos. Agradecerte a quienes nos siguen y nos escuchan. Nos estaremos encontrando en otra próxima entrevista para seguir profundizando sobre los problemas centrales de nuestra América. Muchas gracias.